Buenas tardes a todos. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la ciudad de Mission, Texas. Estamos muy contentos porque este día es un día especial. Este es un día especial porque transmitiremos en vivo para ustedes, para todos aquellos que necesiten una palabra de bendición para este día. Este día ha sido un día de bendición, ¿saben? Ha sido un día de bendición porque hemos tenido buenas noticias. A pesar de las malas noticias que nos dan en los medios de comunicación y todas las cosas que andan por ahí, tenemos una buena noticia, ¿sabes? Y la buena noticia es que Dios nos dejó este libro precioso con el cual tú y yo podemos llenarnos. En esta ocasión mi esposo me pidió que yo fuera la que hablara el mensaje que Dios tiene para nosotras. En esta ocasión él me pidió, da tú el mensaje porque ahora te toca a ti. Bueno, pues yo aquí estoy. Y esta ocasión estamos transmitiendo desde las instalaciones porque se nos ha animado, las autoridades nos han animado a que transmitamos desde nuestros hogares o desde nuestras congregaciones para evitar algún mal mensaje o algún malentendido también a veces, porque hay algunos que tienen un pequeño flu, algún pequeño detalle y luego surgen algunos detalles, pero realmente es muy bueno porque tenemos este medio y este medio es tremendo para que tú puedas tener la palabra que Dios tiene para tu vida. Quiero que sepas que el Señor nunca el Señor va a detener su palabra. Pase lo que pase, digan lo que digan, el Señor nunca va a detener su palabra. El Señor siempre va a estar listo y presto para seguir su palabra, que siga corriendo, a pesar de lo que pasara. Mira, los apóstoles tuvieron infinidad de problemas, infinidad de cosas que les pasaron, y de eso vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar un poquito acerca de las aflicciones que vivió Pablo, y yo le he titulado a este mensaje la gracia de Dios, porque bajo la gracia de Dios las cosas que sucedan no pasa nada, las cosas que sucedan son cosas pasajeras, y aquí lo podemos ver yo te invito a que vengas conmigo al libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Aquí empieza, todo este capítulo es un capítulo tremendo donde Pablo nos habla de muchas cosas que a él le sucedieron, ¿verdad? Y esto es muy bueno porque si tú estás en tu casa, mira, tráete tu cafecito, yo ya lo tengo aquí, tráete tu cafecito, tráete tu Biblia para que analices conmigo todo lo que Dios nos tiene para ahora. Dios nos está dando un mensaje de tranquilidad, de paz, en tiempos de problemas, en tiempos de situaciones adversas. Dios siempre nos tiene un mensaje de alegría y de gozo para los tiempos difíciles. ¿Por qué tenemos tiempos difíciles? Porque algunos se han enfermado, otros ya salieron del problema, otros tienen miedo, otros están pasando situaciones adversas de dinero, otros no tienen trabajo, otros sus empresas se han caído, otros de una cosa, de la otra, pero realmente la mayoría de nosotros tenemos algo, ¿verdad? Y es parte de la vida, te tengo que decir. Es parte de la vida el que tú y yo tengamos que pasar aflicciones. Es parte de la vida que tú y yo vamos a pasar situaciones difíciles, enfermedades, afrentas. Alguien decía, no, enfermedades no. Bueno, ahorita vamos a comprobar que también Pablo pasó las cosas difíciles. Entonces, en el capítulo 12 del libro aquí de Corintios, segundo de Corintios, aquí tú puedes ver cómo desde el versículo, aquí podemos ver en el versículo 7, mira cómo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, las revelaciones que él tenía eran grandes, eran revelaciones fuertes, donde eran revelaciones él, ahorita lo vamos a ver, eran no cualquiera, no como cualquiera de a veces tenemos, bueno, que Dios me mostró esto, me mostró aquello, pero él
Dios lo llevaba a lugares pero extraordinarios, ¿verdad? Y vamos a ver cómo, fíjate, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. A veces uno se siente exaltado cuando Dios nos revela tantas cosas. A mí me ha pasado que a veces sueño, mi esposo tiene sueños tremendos, tremendos, que a veces me dice, soñé esto, y él lo apunta y escribe todo. Yo también apunto cuando he tenido sueños proféticos, sueños que donde Dios nos está dando instrucciones, y a veces eso hace que uno se sienta más. Ah, mira, Dios me está hablando. Ah, mira, yo puedo tener más que otros. Y no es así. Nosotros no podemos nunca, nunca sentirnos exaltados porque Dios nos esté hablando. De tal manera que tú y yo podemos ver que Pablo dice que para que no se exaltara desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. O sea, para que no me crea mucho. Se le vino a dar en su carne, fíjate nada más, en su carne, o sea, pensamos algunos que el problema radicaba en su piel, otros pensaban que en sus ojos, que él no veía bien, otros dicen porque él no nos explica exactamente qué, pero algunos libros de personas que lo conocieron en esa época, algunos hablaban y decían que él padecía de sus pies, otros dicen que él padecía algo de sus ojos. Y entonces dice que para que no se enalteciera él, porque él hablaba de las revelaciones que Dios le daba, eso era lo que él predicaba. Y su predicación, yo me quiero imaginar que caían, pero sí, tremendos, ¿verdad? Mira cómo caían, yo creo que al piso de las revelaciones que Dios les estaba dando. Y dice el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, ese aguijón, ¿sabes? Él le decía, Señor, quítame ese aguijón, quítamelo, por favor. 3 veces él le rogó a Dios, quítame ese aguijón, Señor, porque no puedo vivir así. Dice, y me ha dicho, fíjate, aquí Dios le contesta, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Fíjate nada más lo que dice aquí él. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando tú eres débil, reposa sobre ti el poder de Cristo. Pero cuando nosotros no somos débiles, cuando nosotros estamos exaltados a nosotros mismos, cuando yo me siento que Dios a mí me revela y me habla y soy la número 1, eso no es verdad. Nada tiene que ver con Juan. A veces cuando vemos el libro de Juan, el Evangelio, donde dice que él se sentía que él era el discípulo amado. Juan era el discípulo amado, claro que sí lo era, y él se sentía y lo decía. Yo soy el discípulo amado. Él siempre se dijo el discípulo amado que estaba con Jesús, y era él mismo el discípulo amado. Entonces, eso no es orgullo. Eso no quiere decir que él se sentía que él era la gran cosa. No, él se sentía muy amado de Dios, y eso no es orgullo. El sentirte amado por Dios es algo que debemos de sentirnos todos. Es como tu papá, como tu mamá. Cuando tú te sientes amada o amado por tu papá o por tu mamá, es algo que no tiene precio. Yo eso lo viví con mi familia. Yo me sentí muy amada de mi papá y de mi mamá. Mi papá fue un hombre muy cariñoso, y mi mamá, ellos siempre nos abrazaban y nos decían palabras lindas. Cuando estábamos enfermos siempre estuvieron pendientes de nosotros, de tal manera que yo me sentía muy amada de mi mamá y de mi papá, y eso lo podíamos decir toda mi familia, mis hermanos. Éramos 6 hermanos, fíjate, y recuerdo que mi mamá decía, yo no tengo favoritos, para mí todos son mis consentidos, todos. Y eso me gustaba mucho porque yo decía, bueno, ninguno de mis hermanos, ninguno fue el consentido de ellos, ninguno. A todos nos quisieron por igual y todos nos sentimos amados por igual. Y sabes que es lo mismo que pasa con Dios. Dios nos ama a todos y tú debes de sentirte amado o amada por igual. Y eso no es orgullo. Pero aquí de lo que Pablo está hablando es otra cosa diferente, porque a veces se enaltece el corazón cuando nosotros estamos teniendo alguna revelación de Dios. Como humanos nos sentimos que somos tan buenos que Dios me está hablando, que por eso Dios me habla. Y no es así. Dios le habla a quien
a quien Él le place, cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. Él nos habla y nos busca con todo su amor a todos. Y todos podemos ser, lo mismo que le pasó a Pablo te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Pero Él dice que para que no se enalteciera demasiado, le fue dado un aguijón en su carne. No sabemos exactamente qué era ese aguijón. Pensamos que ese aguijón, como te digo, era algo de en sus pies, pensamos que era algo en su piel, no se sabe exactamente. Y mira lo que dice aquí más adelante, dice, y entonces él le dice que para que las grandezas, dice aquí, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltara, le viene un aguijón que lo va a bofetear. Y luego dice el 8, respecto al cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Fíjate nada más. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder, fíjate, si tú puedes subrayar en tu Biblia, subraya la palabra gracia. ¿Sabes qué es la palabra gracia? Es algo inmerecido, algo que ni tú ni yo lo merecemos. Es algo que Dios nos da a aquellos que le amamos y Dios ve que tú quieres escuchar y que quieres saber de Él. Y nos da a todos los que amamos al Señor con todo el corazón. Él nos da gracia, gracia para muchas cosas. Es un favor inmerecido. Tú solamente lo que tienes que tener es fe, porque dice que la salvación es por fe y por gracia. Dice, por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8, y esto por medio de la fe. Y esto es por gracia, dice, por medio de la fe. No es un don de ustedes, no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces Dios nos da de su gracia para que podamos entender la palabra. Y eso es lo que hace aquí a Pablo. Si tú te fijas y vienes conmigo, dice, me ha dicho que bástate mi gracia, ¿te fijas? Me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabes qué es la debilidad? Cuando tú ya no puedes más. Cuando tú ya no tienes salida para hacer algo. Cuando no hay cura para tu problema. Cuando no hay medicina para lo que tú tienes que arreglar. Cuando no hay nada que se pueda arreglar más que Él. ¿Sí les ha pasado? Si algún familiar tuyo está enfermo y no le vemos la cura, no vemos que se levanta, pero venimos y clamamos a la misericordia y a la gracia de Dios. Cuando yo veo que alguien está y que no puede levantarse, que se siente enfermo o enferma, que no puede levantarse, que está en un apuro, en un aprieto, que está pasando situaciones tremendas, yo clamo a la gracia y a la misericordia de Dios, a la misma que tú también puedes clamar. Y aquí dice, le está diciendo Dios, bástate mi gracia, Pablo, porque lo que tú estás viviendo ahorita, solamente con gracia se puede levantar. Él tenía el aguijón y no se quitaba el aguijón, esa enfermedad, esa cosa tan terrible. Y entonces pues dice, porque cuando yo, entonces dice, aquí dice, por lo cual, dice, por lo tanto, de buena gana me gloriaré, en el versículo 9, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me voy a gloriar en mis debilidades. Señor, ahora me pongo contenta porque soy muy débil, porque estoy enferma, porque no me va bien, porque el negocio se me está cayendo, porque las cosas no están caminando como debe de ser, pero me voy a poner contenta porque empieza a entrar tu gracia. ¿Te fijas? Empieza la gracia. Dice, me voy a enaltecer yo, pero en la gracia de Dios. Pero ya el que se enaltece es Cristo, no yo. ¿Te fijas? Y por eso dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo se reposa en mí y yo no puedo gloriarme a mí misma porque yo no soy nadie. Yo no merezco ser glorificado. La gloria toda para nuestro Dios. Fíjate nada más. Y entonces aquí viene una cosa muy importante. Fíjate nada más. Porque aquí le empieza a dejar de importar su vida de Pablo. Empieza a dejar de importarle su vida, dice el 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Oh, ¿te pones contento cuando estés bien mal? No, ¿verdad? Pero aquí lo dice él. En afrentas, en necesidades, en persecuciones. Él fue muy perseguido, ¿sabes? Pablo fue un hombre muy perseguido. En angustias, él se angustiaba mucho, Pablo. Tú te angustias.
Bueno, pues Pablo se angustiaba más que tú, yo creo, y más que yo. Y dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí está la clave. Aquí hay una clave poderosa. Cuando tú eres débil y lo reconoces, Señor, reconozco que yo no puedo. Reconozco que soy débil, Padre. Reconozco que no puedo más, Señor. Reconozco que te necesito tanto, mi Señor precioso. Ahí es cuando tú te das cuenta que empieza a entrar la fuerza del Señor, la gracia de Dios. Por eso dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la mía, en la tuya, en la nuestra. ¿Sí? Y si vamos aquí al libro de Gálatas, capítulo 4, fíjate lo que nos dice aquí el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 12. Aquí está hablando Pablo nuevamente con los de Galacia. Esta era una iglesia que Pablo le está escribiendo para decirles que se habían apartado del Dios grande y vivo. De lo que Él les había enseñado, ellos se habían apartado. Y les está diciendo en el 12, les dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. ¿Te fijas? Lo podían haber rechazado. Dice, pues vosotros saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. ¿Te fijas? Él estaba enfermo, dice, y no me despreciaste ni me desechaste. Él estaba enfermo cuando les empezó a predicar el evangelio. Aquí lo está diciendo. Dice, no me desecharon en el 14 del capítulo 4 de Gálatas. No me desechaste, dice, por la prueba que yo tenía en mi cuerpo. ¿Te fijas? En su cuerpo él estaba pasando un tiempo difícil. En su cuerpo estaba enfermo. Tú te has enfermado. Yo también. Nuestro cuerpo enferma también. Nuestro cuerpo es un cuerpo débil también. Nunca podemos decir, no, la enfermedad nunca va a entrar a mi vida. No, también la enfermedad puede entrar a nuestras vidas. No queremos ni deseamos que esté en nuestras vidas. Pero aquí Dios nos da algunos lineamientos para que nosotros los tomemos de la vida de Pablo. Y dices, antes bien, dijo, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Fíjense nada más. Imagínate que a ti alguien te viene y te platica de Dios, pero esa persona está enferma. ¿Tú qué dirías? Ay, pues primero que esté sano, ¿verdad? Pues ¿qué me va a decir? Que Dios sana y mira cómo está de enfermo. Recuerdo, leí en una ocasión la vida de un pastor muy, muy, muy querido en Corea del Sur, Jong Gi-Chu. Este hombre es el pastor de la iglesia más grande del mundo. Hasta donde supe, eran 50,000 los participantes en su iglesia. Y en uno de sus libros platicaba cómo él conoció de Cristo. Y dice que él era joven y que conoce de Cristo cuando él tenía tuberculosis. Tenía una enfermedad en su cuerpo. Conoce de Cristo y él le pide a Dios que le quite esa enfermedad. Y él empieza a compartir el evangelio en los lugares donde él iba para todos lados y hablaba de Cristo, pero él seguía enfermo y él le decía, Señor, sáname, porque yo quiero llevar tu palabra, yo quiero estar sano para hablar mejor de ti, para que me entienda mejor la gente, pero Dios no lo sanaba. Y dice que él seguía y empezaron su iglesia y empezó a venir gente, y entonces él un día en el púlpito, él estaba predicando y hablando de Cristo y mucha gente congregados. Y dice que eso no pasó una vez, que les pasó varias veces. Él se caía predicando de la enfermedad tan grande que tenía. Y dice que le ponían suero y que se volvía a levantar. Y que en algunas ocasiones venía la ambulancia por él, lo recogía y se lo volvían a llevar y se paraba el mensaje. Y su esposo se levantaba, iba y hablaba el mensaje del Señor, del Evangelio. Y la gente ardiendo de alegría, buscando que les hablaran del Señor. Y dice que la gente no le importaba que él estaba enfermo. 10 años duró así, ¿sabes? 10 años. ¿Sabes lo que es 10 años de tu vida con una enfermedad y estar hablando del evangelio, hablando? Y no se le quitaba la enfermedad y él le decía, Señor, yo te pido que me la quites porque yo quiero seguir hablando tu evangelio. Pero Dios lo usaba de esa manera. Dios lo usaba aún con esa enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios nos va a usar con enfermedad y sin enfermedad, con dinero y sin dinero, con alegría y sin alegría, con
dinero o con empresa, con casa y sin casa, con carro y sin carro, con familia y sin familia. Dios te va a usar cuando tú le permites que Él te use, ¿sabes? Pero sin contemplamientos. Él sin contemplamientos, Él estaba listo para ir a llevar el evangelio, se iba a los ranchos, se iba a los lugares de lodacero. Por ahí vi unas fotos donde están en unos lugares inhóspitos, sucios, y Él andaba ahí con su enfermedad y se paraba y se detenía porque ya no podía seguir. Pero así siguió 10 años. ¿Sabes lo que es eso? 10 años. Se caía, lo levantaban y se volvía a poner a predicar, y la iglesia seguía creciendo más y más, aunque el pastor todo enfermo y todo mal, ¿sabes? Pero Dios tenía misericordia y gracia para él. Un día, de pronto, él platica que él fue sanado. 10 años después, de pronto. Pero primero fue probado. Los hijos de Dios, te tengo que decir a ti que tú me estás escuchando, somos probados, todos. Sin excepción, somos probados. El Hijo de Dios va a ser probado siempre. Y no se prueba en la alegría. Desgraciadamente, yo quisiera que Dios me pruebe a mí en el gozo y en la alegría de tener un carro nuevo, de tener una casa nueva, de irme de viaje a Las Vegas. Bueno, no, a Las Vegas no me gusta ir, pero podría ir a Hawái o me podría ir a Europa, a ver si ahí me prueba Dios en una alegría allá subiéndome en algún tren bonito. No, Dios nos prueba en el dolor. ¿Cómo reaccionas ante el dolor? ¿Qué tal pasas? Mira, aquí Pablo estaba pasando tiempo terrible, ¿verdad? Terrible. Dicen que ahí es donde se ve de qué estás hecho. Recuerdo en una ocasión que yo estaba muy mal de salud, muy mal, y tenía que ir a predicar. Y entonces recuerdo que tenía un pastor amigo que le dije, ¿sabes qué? Me siento muy mal. No puedo yo hablar porque me siento mal. Y él me dijo, usted saque todo lo que trae dentro, saque la casta, saque de lo que está usted hecha, hable de lo que usted está hecha. Y dije yo, ¿de qué estoy hecha? Pues del Espíritu Santo. El Señor está con usted. Usted hable lo que usted tiene adentro y usted saque su casta. Oh, que me voy. Nunca nadie se enteró que yo me sentía tan mal, porque ahí fui sanada también. Entonces nosotros podemos ver cómo Pablo tenía su carácter. Pablo hablaba y tenía su aguijón, pero él tenía un carácter fuerte, ¿verdad? Y está diciéndole, pues vosotros saben que a causa de la enfermedad, yo les seguía anunciando el evangelio. Él no se paraba, no se detenía, porque la palabra no se va a detener porque yo esté enferma, o porque mi esposo, o porque tú, o porque tu hermana, tu tía, tu abuelita. Cuando tenemos abierta la congregación para venir, les decimos, si te sientes mal, vete, porque es el lugar donde tú vas a encontrar alivio y salud. No te quedes en casa, vente, porque acá vas a encontrar quien ore por ti, quien esté dando bendición, de palabra de bendición para tu vida, porque es la palabra que dice la Escritura. Y entonces, si vienes conmigo al libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 37, vamos a ver otra parte donde vemos cómo Pablo era un hombre de armas tomar, ¿verdad? Era un hombre de carácter fuerte y mira lo que pasa aquí. Dice, Hechos 15:37, dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Bernabé era un hombre sumamente manso, dice la Escritura, que era un hombre tranquilo, era un hombre lindo. Y aquí podemos ver cómo dice, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, en un viaje anterior Marcos se fue, los dejó. Y yo creo que eso a Pablo no le gustó nada y que dijo, ¿cómo nos vamos a llevar a este hombre si este hombre nos abandonó? No, capaz de que no lo vuelve a hacer. Yo pienso que eso Pablo lo pudo haber dicho, ¿verdad? Y dijo, si nos abandonó desde Panfilia y ahora tú te lo quieres traer, Bernabé, porque recuerden que Bernabé es el que saca primero a Pablo y empieza a hablar con él, y Bernabé es el que lo invita a todo esto. Desde el principio del libro de los Hechos no lo dice. Y entonces primero Bernabé era el líder y después ya Pablo era el líder. Y entonces aquí dice, y hubo en el 39, dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre.
que dijo Bernabé, no me interesa, yo me voy. ¿Te fijas? Dijo Bernabé, no me interesa, yo me voy. Y se agarró con Marcos y se lo llevó. Fíjate nada más, se lo llevó a Chipre. No era para donde iba Pablo. Siempre andaban juntos Pablo y Bernabé. Y se les agregó Marcos. Se enojan con Marcos porque Marcos los abandona. Pero ahora ya Bernabé dice, está abogando por Marcos, tráetelo. No me lo quiero llevar, que dijo Pablo. Pablo tenía su carácter bien puesto. Y dijo, no me lo llevo. Y no se lo llevó. Pero que dijo Bernabé, bueno, me voy con él. O sea que hubo aquí un desacuerdo entre los tres, ¿te fijas? Aquí hubo un desacuerdo, ¿verdad? Dice, y Pablo, escogiendo a Silas, que era otro que le acompañaba, Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. El trabajo de Pablo era ir a las iglesias. Su trabajo de Pablo era animar a la gente. Él andaba llevando, él era un apóstol. Él llevaba la palabra a cada iglesia, a cada lugar, a cada parte. Imagínatelo, no sé en qué andaban, pero es posible que en caballo o en camello, en aquellos soles, en aquellos calorones, no había avión, no había un teléfono, no había manera de comunicarse con la gente, pero sin embargo él siempre iba y llegaba. Yo creo que hacía semanas o meses para llegar a un lugar, a una iglesia, y pasaba, y aquí dice que pasó por Siria y pasó por Cilicia, confirmando en las iglesias. O sea, él les llevaba la palabra de aliento, de gusto, de gozo, aunque en el camino lo aparriaron, le hicieron lo que no, pero él les llevaba el mensaje de la alegría, ¿verdad? Pablo no quiso que fuera Marcos a ese viaje, y era tan fuerte su desacuerdo que se separaron, aunque Bernabé, como te digo, era muy pacífico, y entonces se lo llevaron. Pero muchos años después se escribe esto en la palabra, mira, en el libro del libro de Timoteo, que es una carta que le escribe Pablo a otro discípulo que tenía, que era Timoteo. Pablo le está escribiendo y le está diciendo, fíjate, en esta parte Pablo se está solo. Esta fue la última carta que Pablo escribe en los tiempos de que ya Pablo en poco tiempo iba a morir. Él sabía que ya iba a morir. Y Pablo se queda solo. ¿Sabes? El hombre de Dios muchas veces se queda solo. El hombre de Dios muchas veces lo abandona. Al hombre de Dios muchas veces lo juzgan de una manera que no es la correcta. Porque el hombre de Dios también se equivoca. El hombre de Dios también tiene su carácter. El hombre de Dios también tiene sus fallas, como todos. Y entonces dice aquí Pablo, mira, ya hasta el final de su vida, en el libro de 2 de Timoteo, que le está escribiendo una carta a Timoteo, que era un pastor en una iglesia, y le está diciendo, solo Lucas está conmigo. Sabes, Lucas nunca lo abandonó. Lucas fue un hombre que estuvo con él siempre. Lucas anduvo con él, escribiendo con él, le ayudó y anduvo con él siempre. Yo no sé si vieron la película de Pablo, la pasaron hace pocos años. ¡Ah, qué película tan hermosa! Muy apegada a las escrituras. Si no la has visto, yo te invito para que vayas y la busques y la veas, está hermosa. Y dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, fíjate, porque me es útil para el ministerio. Fíjate, aquí ya se habían reconciliado, ya se habían arreglado entre ellos, ¿te fijas? Ya se habían arreglado, ¿te das cuenta? Aquí se habían arreglado, y dice, toma a Marcos y tráelo contigo, dice, porque me es útil para el ministerio. Él reconoció que tenía que hacer cambios en su vida. Y mira lo que dice aquí en el libro de los Hechos 23, capítulo 23, versículo 2. Dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Fíjate, aquí ya estaba pasando otra situación adversa. Que le golpearan en la boca. Y dice aquí, fíjate nada más, esto es algo tremendo, ¿verdad? Y entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Tú cómo ves? Era un sumo sacerdote que no era sacerdote de Dios. Porque el sacerdote de Dios tiene la capacidad de saber quién es de Dios. Y Pablo era un hijo de Dios.
Y le dice entonces Pablo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear, porque no los debían de golpear cuando estaban siendo juzgados. ¿Te fijas nada más? Hubo muchas personas que le hicieron la vida imposible a Pablo. Muchas personas. Y vamos a ver, fíjate cómo dice 2 Corintios 11:5. Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Él siempre fue muy humilde y muy sencillo, pero mira lo que dice. Pues aunque sea tosco en la palabra, está hablando de aquellos apóstoles que fueron los apóstoles de Jesús, los 12 apóstoles de Jesús, porque acuérdense que él dice que él fue como un abortivo, el último de los apóstoles de Cristo. Y entonces Pablo les está diciendo, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, porque él ya tenía mucho conocimiento de Dios. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuiste enaltecidos por cuanto he predicado el evangelio de Dios de balde? No, él nunca lo predicó de balde. Las persecuciones eran parte del aguijón de Pablo, ¿sabes? Era parte de lo que él tenía que vivir. Las persecuciones, las cosas que vivió. Mira, aquí nos dice en el 2 Corintios 11:23. Te invito a que vengas conmigo. 2 Corintios 11:23. Fíjate, dice desde el 22, dice, son hebreos. Por ahí lo platicamos en alguna ocasión, que los hebreos venían de Eber. Eber vivió en los tiempos de Noé, por ahí, y ahí empieza el pueblo hebreo. Y entonces dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Recuerda que Pablo tenía 3 nacionalidades. Pablo no era un neófito en tonterías. Él era un neófito en la palabra de Dios. Conocía perfectamente las escrituras y era un hombre muy leído y muy instruido. Y dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco Pablo. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39. 5 veces le dieron 39, porque si llegaban al 40, acá en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio 25, mira, aquí nos dice qué es lo que pasaba. Dice que se podrá dar 40 azotes, Deuteronomio 25, eran leyes que Dios había puesto. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Entonces le daban 39 para que no se sintieran ellos envilecidos delante de sus ojos. Y dice, de los judíos 5 veces me han azotado, pero bastante. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros, fíjate nada más, de ríos, peligros de ladrones. Imagínate, en esos caminos donde él siempre andaba de camino y donde venían gentes en las noches, imagínate, ladrones, sin luces, sin lámparas. Dice, peligros de los de mi nación, peligros, aquí habla de peligros del desierto, peligros en falsos hermanos. Había muchos falsos hermanos que decían que eran hermanos, pero no es cierto, eran hermanos de Satanás, no eran hermanos de él. Y dice, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en... O sea, no tenía ropa. ¿Cómo ves? No tenía ni para la ropa. Cuando yo leo estas cosas, digo, wow. Fíjate lo que dice, en hambre. Muchas veces él no pudo comer. Muchas veces él no pudo comer, ¿cómo ves? Muchas veces él no tenía ropa. Aquí lo dice, muchas veces tenía sed, no tenía con qué tomar agua, no tenía nada. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Él vivía para las iglesias, él vivía para el evangelio. Él no tenía otra razón de vivir, porque él vivía solamente para el evangelio. Y mira cómo dice el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 16.
Para aquellos que piensan que venir al Evangelio es toda vida y dulzura y venir a conocer a Cristo, se te acaban los problemas y ya no va a haber preocupaciones, no es así, no es así. Siempre va a haber, siempre. Dios no nos promete que no va a haber problemas. Dios promete que Él nos sacará y nos ayudará. Mira lo que dice en el Mateo 10:16. Dice, he aquí yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Ahorita quizás en este tiempo no nos pase eso de que nos azoten probablemente, ni nos entreguen, pero sí tenemos la repulsión de muchos que dicen que aman a Dios, pero verdaderamente no lo aman. Porque el que ama a Dios no se va. El que ama a Dios no habla, ni critica, ni juzga la obra de Dios, ¿verdad? No se va de la obra. Siempre está en la obra, buscando servir a Dios con todo su corazón. Pero había de todo, ¿verdad? Y entonces por eso dice Pablo, ¿verdad? Aquí dice en 2 de Timoteo 3:11 también, en esta carta, ya cuando Pablo ya se iba a morir al poco tiempo, dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas, aquí está lo mejor, de todas ellas me ha librado el Señor. ¿Cómo ves? De todas ellas. Entonces nosotros podemos ver que son muchas las aflicciones del justo. Tú y yo a lo mejor ahorita estamos pasando por pruebas. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. O sea, no te sorprendas porque va a haber pruebas, va a haber situaciones que a veces no nos gustan, va a haber cosas adversas, pero no te sorprendas, no te pongas triste, porque el Señor está al mando de todo. Por eso dijo Pablo, de todas me sacó el Señor, de todas le sacó el Señor, de todas. ¿En cuál estás tú ahorita? ¿En cuál está ahorita tu problema? Porque de ahí te va a sacar el Señor, si tú le crees, obviamente. Y mira, estaba yo viendo, estuve analizando un poco acerca de la pandemia que hubo de la gripe de 1918. Me puse a leer y a buscar por ahí. Y entonces encontré un pedacito donde dice, el motivo por el que se extinguió la pandemia, busqué cómo es que se quitó aquella pandemia. Y leí esto que se los voy a compartir. El motivo por el que se extinguió la pandemia es la inmunidad del grupo. Nos explica Carmen González, que es una farmacéutica. La inmunidad ante un virus se crea gracias a las personas que han sido contagiadas por él y lo han superado, haciendo así que su organismo crea anticuerpos capaces de luchar contra esa mutación específica del virus. Nos cuenta que además esta inmunidad puede ser heredada de madres a hijos, siempre que la madre se contagiase durante el embarazo. Fíjate, hasta en eso la madre le da anticuerpos a ese niño. Dice, de forma que tras 2 años de contagios el virus deja de expandirse porque no quedan sujetos sanos sin anticuerpos a los que contagiar. Eso lo saqué de una página de internet. Y estaba leyendo también por ahí, buscando de este tema, y me encuentro con que había en aquel tiempo, en 1918, se encontraron una familia que no se contagió y que toda la familia estaba sana, todas. Y sacan hasta la foto de una familia así numerosa, no sé, como 12, 15 personas, y todos estaban sanos. Y entonces les preguntaron, oigan, pero no había medicinas, estaban todos muy mal en aquella época, que cómo ellos no se contagiaron. Y dicen, lo que contestó la señora de la casa, dijo, bueno, es que les puse una cebolla a cada uno en su al lado de su cama en la noche. Cada uno tenía una cebolla abierta y la cebolla absorbe todos los virus. ¡Wow! Dicen, pues esta señora eso hizo. Ahí se las paso por si la quieren seguir. Yo no sé si será verdad, será mentira, pero eso dijo una señora. Así es que nosotros tenemos que saber que el Señor nos sacará de todas. De todas nos ha sacado el Señor. Y Él está pendiente de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí le dice, ¿verdad? Y entonces nosotros somos responsables de nuestras decisiones. A veces decidimos mal hacer algo. Hay gente que se casa con la persona equivocada y pues te tienes que quedar porque ya esta persona que tú elegiste para que fuera tu esposo, tu novia, tu novio, en fin, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Yo no puedo cambiar la ciudad donde nací, los papás que tuve, los hermanos que tuve,
pero lo que yo pude escoger era mi esposo, ese sí lo pude escoger. Yo no puedo escoger mis hijos, yo no puedo escoger otras cosas. Pero las pocas cosas que podemos escoger, las debemos de escoger con sabiduría. Entonces nosotros debemos de ver que nuestra mente es el campo de batalla donde trabaja Satanás. Es nuestra mente donde trabaja el enemigo de Dios para que tú y yo caigamos en la trampa mortal que Él viene a hacer para nuestras vidas. Fíjate, y aquí volviendo a 2 Corintios 12, donde dice él, donde dice que las revelaciones, ¿verdad? Estaba el aguijón era un mensajero de Satanás, dice, para que yo no me enaltezca, en el versículo 7, porque dice, porque empieza a hablar él aquí, al principio dice, conozco de un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él fue hasta la gloria de Dios. Imagínate nada más. Haber llegado hasta la gloria de Dios, yo creo que no quería regresarse. Sin embargo, Él volvió. Y esas revelaciones le estaban dando un aguijón en su carne. Porque déjame decirte que eso le dolió, me quiero imaginar, muy tremendamente. Y entonces nosotros tenemos que ver, fíjate lo que dice 2 Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué es lo que ves? ¿Ves el problema? ¿Ves la necesidad? ¿Ves la enfermedad? ¿Ves la tragedia? ¿Ves el problema que está muy serio? No lo mires, no lo mires, porque aquí te dice, mira cómo te dice. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. O sea, se va a acabar. Esto no se va a durar toda la vida. Tienes una enfermedad, no va a durar toda la vida, se va a acabar. Tienes problemas de dinero, no van a durar toda la vida, se van a acabar. ¿Qué problema tienes? Se va a acabar. Esa es cosa temporal, no lo mires. Pero mejor sí mira las cosas que sean eternas, que no se ven con nuestros ojos físicos. Sabes que la escritura no lo puedes entender con tus oídos ni con tus ojos físicos. Platicaba con una persona que me decía que no cree que la Biblia sea la palabra de Dios. Y esta persona me decía que no cree que ni Jesucristo sea hijo de Dios, ni tenga deidad, ni sea el hijo de Dios, ni sea Dios. Bueno, yo le dije, si tú no lo crees, no es para ti, porque esto nada más es para el que cree. Entonces, si tú no lo crees, no va a ser para ti. Tú no vas a tener derecho a todas las bendiciones y a las más de 3,000 promesas preciosas que nos da Dios a aquellos que sí le creemos. Así es que tú decides si le crees o no le crees. Si tú no le crees, está bien. Nadie te va a obligar a que creas algo que tú no quieres. Pero si tú le crees y tú dices, mira, Señor, batallo para creer, pero yo quiero creer. Yo deseo creer. Ayúdame, Señor. Entonces tú eres también acreedor a todo. Tú también tienes el derecho a todas las bendiciones que vienen en este libro, porque son para el que cree. Y dice que hay maldiciones para el que no cree. Así es que yo mejor me vengo del lado del que cree, porque vienen bendiciones. Y el lado del que no cree, hay maldiciones. En ese lado yo no quiero estar, porque hay muchos que no creen. Por eso dice que angosta es la puerta para entrar a la salvación y muy ancha la que se va para el infierno. Por eso yo te invito que si tú estás oyendo, te vengas a la puerta angosta, que es esta, a creerle, aunque sea difícil de creer, pero esto es algo que te va a traer bendición a tu vida. ¿Estás pasando por una enfermedad? Mira lo que dice Apocalipsis 21:7, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Cómo ves? El que venciere, tenemos que vencer, hay cosas que tenemos que pasar y van a pasar difíciles, claro que sí, pero nosotros sabemos que el que nos va a ayudar a pasar y a brincar del otro lado del río es nuestro precioso Dios, porque Él es nuestro Señor y Él viene con aquellos que le buscan y le creen, dice la Escritura. Si alguien no le cree, es muy su problema. Yo le doy la vuelta y me voy. ¿Por qué? Porque no me voy a poner a perder el tiempo con alguien que no quiere creer. Pero sí voy a dar mi tiempo con alguien que sí quiere creer, sabiendo que que se va a llevar más de 3,000 promesas, que va a estar contigo, que no te va a dejar, no te va a abandonar, te va a ayudar en lo que tú necesites y Él va a estar a tu lado. Necesitas tú de la gracia de Dios. La gracia es algo inmerecido, no porque yo sea buena.
no porque tú seas bueno o buena, sino porque es un regalo que Dios te da tan solo por creer. Por eso dice que la salvación es por gracia y por fe. Es un regalo que se da porque tú le crees, nada más. ¡Qué maravilla!, ¿no crees? ¿Está usted pasando tiempos difíciles en su casa? Un hijo, su esposa, su esposo. ¿Qué pasa? Algo está pasando. Busque y acepte la gracia de Dios. Acéptela, aunque se le haga difícil, usted acéptela, porque es lo único que tenemos de regalo para nuestra vida, la gracia, y esa no se vende. No tienes que hacer méritos tampoco, no tienes que tener una cuenta bancaria, no que tienes que tener ni carro, ni casa, ni nada. Lo único que tienes que tener es fe, y la fe es creer sin ver. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es creer en la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencida, aunque no lo veo, que yo soy una mujer que en el momento que yo cierre mis ojos en esta tierra, yo los voy a abrir en la preciosa gracia de Dios. Porque Él es bueno y porque me ama y porque yo le he creído. Llevo 28 años creyéndole y nunca más volveré a vivir como yo viví antes de esos 28 años. Porque ahora sí tengo vida. Ahora tengo una vida y tengo una vida en abundancia. ¿Por qué? Porque a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones adversas, yo no me detengo. Yo sigo adelante al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, igual que usted. Tenemos un premio usted y yo. Tenemos un premio al cual usted y yo vamos a accesar. Así es que no se desanime, busque usted aquella persona a la que no ha perdonado. Usted busque aquella persona a la que le ha lastimado y usted no ha tenido el perdón. Usted busque y acepte esa gracia de Dios. Pídale a Dios de su gracia, pídasela. Usted dígale: Señor, quiero de tu gracia, te pido que tú me la des porque yo la necesito, Padre mío. Pídale a Dios grande de su gracia. La gracia de Dios es lo único que necesitamos, porque en lo que somos débiles es cuando usted y yo ya somos fuertes. En su debilidad, en su enfermedad, en su todo, usted va a pedir la gracia de Dios. En el Salmo 107, 19 dice: pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Esto fue real, ¿sabe? Es real. Es real hasta el día de hoy. El Antiguo Testamento como el Nuevo es real hasta el día de hoy. Este salmo es hasta ahorita real. Así es que yo le pido a usted que clame a Dios en su problema, porque Él lo va a librar y la va a librar de todas sus aflicciones. Déjeme orar por usted. Déjeme pedirle a Dios que le revele todo esto que a Pablo no sabía ni por qué le estaba aquel aguijón. Después se lo quitó. Pero Pablo pasó tiempos difíciles porque fue probado. Usted quizá también está siendo probado. Yo también. Entonces, yo le voy a pedir a usted que ore conmigo. Señor, yo te doy gracias. Te doy muchas gracias, Padre, por este tiempo que hemos estudiado un poco de tu palabra, Señor, sabiendo que todo lo que está escrito es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de aquellos que están escuchando y que vieron este mensaje, que tú los liberes, Señor, que tú les bendigas, que tú les ayudes a que su fe se engrandezca cada vez más y que sepan que tú vas a estar en todos los problemas de sus vidas, que nunca los vas a abandonar, Señor, porque clamando a ti los vas a librar de sus aflicciones. Te doy muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.